Shalom para todos, les habla el pastor Luis Boscán. Un abrazo para todas las personas que se están conectando en este poderoso tiempo del estudio de los evangelios cronológicos. Para mí es un verdadero placer, para mí es un verdadero gozo estar delante de cada uno de ustedes para traer esta poderosa porción de las escrituras en el pacto renovado Brit Hadashah. Vamos a ubicarnos específicamente con las diapositivas, es decir, me refiero a la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy. Es la porción número 24, Yohanan o Juan, capítulo 7, versículo 2 al capítulo 8, verso 11, y Lucas, capítulo 9, 51 al 62. Entonces vamos a estar estudiando esta porción, estos pasajes de las Escrituras, y el tema de hoy tiene que ver con Yeshua en la festividad de Sukkot, en la festividad de Tabernáculo. Bien. Vamos a ver algunos episodios que vamos a estar tratando el día de hoy. Incredulidad de los hermanos de Yeshua. Yeshua reprende a Jacobo y a Juan. Yeshua en la fiesta de Sukkot, fiesta de los tabernáculos. ¿Es este el Mesías? Los fariseos envían alguaciles para prender a Yeshua. La mujer adúltera, ríos de agua viva, división entre la gente. Nunca ha hablado un hombre así. Tremendo, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar específicamente con Juan, Yohanan, capítulo 7, versículo 9, de 2 al 9. Y comienza diciendo de la siguiente manera. Versículo 1. Y después de estas cosas, Yeshua recorría Galilea, porque no quería andar en Judea, pues los judíos lo buscaban para matarlo. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Entonces, a partir de este punto, vamos a estar tratando cada una de estas poderosas enseñanzas que Yeshua, estando en Jerusalén, nos entregó. Es decir, enseñanzas que, como él mismo lo decía, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces, eran enseñanzas radicales, eran enseñanzas que iban específicamente a tratar con el corazón de ese pueblo que estaba allí. Eran enseñanzas ungidas, enseñanzas poderosas, enseñanzas que venían para quitarle la venda de los ojos a un pueblo que estaba cegado por un espíritu religioso. Así que vamos a ver qué nos dice la Escritura. Entonces le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace algo en secreto y procura al mismo tiempo darse a conocer. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Entonces, fíjate que estando en Galilea, antes de ir a Jerusalén, corrijo, ¿verdad? Sus hermanos, y cuando hablo de sus hermanos, estamos hablando entre ellos, entre esos hermanos, a Jacobo. ¿Okay? Este Jacobo, también llamado Santiago el Menor, no es Jacobo, el hermano de Juan. Recuerda que habían dos parejas de hermanos, Juan, Jacobo o Santiago el Mayor, y estaba Pedro y Andrés. Entonces, este Jacobo, llamado Jacobo el Menor, no Jacobo el hermano de Juan. Hay que tener eso muy en cuenta. Entonces dice que sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus talmidín, tus discípulos, vean las obras que haces. Porque nadie hace algo en secreto y procura al mismo tiempo darse a conocer. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo, dice ellos. Porque ni aún sus hermanos creen en él. En ese momento había mucha incredulidad. Yeshua estaba luchando contra la influencia de la levadura de los fariseos, de la levadura de los saduceos, y esta influencia del Sanedrín se había esparcido. Sin embargo, obviamente también Yeshua, por los milagros que hacía, tenía una gran popularidad. Pero estamos llegando a un momento cumbre en la vida de Yeshua, cuando él propone en espíritu irse a Jerusalén. En este momento específico, se enfrenta con la incredulidad de sus hermanos, quienes le hablan como si él no supiera lo que tiene que hacer. Si le están hablando a él como si él no supiera lo que tuviese que hacer, no lo están tratando como lo que es. ¿Por qué? Porque la manera de hablarle a él, de decirle: sal y haz esto, porque nadie que procura darse a conocer hace algo en secreto, es una forma de incredulidad. No están
no le estaban dando el lugar que él tenía realmente. Ellos no creían en él y esperaban algo de él que él no tenía por qué realizar para que ellos le creyeran. Había incredulidad en el corazón. Cuando dice sus hermanos, la religión popular dice que se trata de, por decirlo, de los propios discípulos de Yeshua. Estoy hablando de Cefás, de Pedro, de Juan, de Felipe, de Bartolomé, de Judas no el Iscariote, de Judas Iscariote, de Andrés, de Mateo, de Juan, pero cuando habla específicamente de sus hermanos, recuerde que la escritura dice que Joseph no conoció a Miriam, llamada María, hasta que hubo de dar a luz al Mesías. Después la conoció, tuvo relaciones con ella porque era su esposa. No cometieron ningún pecado y ella no dejó de ser la gran mujer que era por haber estado con su marido. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre para la mujer y la escritura dice específicamente en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Listo. Entonces, ellos no estaban cometiendo absolutamente ningún pecado. Ella fue una gran mujer, fue escogida por Dios, fue tal la magnitud del nivel de santidad que vivía esta mujer, que el arcángel Gabriel le dijo, salve muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué razón? Porque realmente era una mujer muy favorecida. La gracia de Dios estaba desbordada. La misericordia del Eterno estaba desbordada con esta mujer. Entonces Yeshua dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros, pero a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Él les está hablando específicamente a sus hermanos. ¿Okay? Yeshua nació, fue una concepción milagrosa, pero nació del vientre de Miriam. A diferencia de sus hermanos, entre los cuales estaba Jacobo, el menor, que dicho sea de paso, Jacobo el menor es el que escribe la carta de Jacobo Santiago, Jacobo. Entonces, Yeshua le dice específicamente a ellos, a los hermanos, a sus hermanos, hijos de su madre terrenal, que es Miriam, con su padre terrenal, que es Joseph. Le dice a sus hermanos, mi tiempo aún no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está disponible. Pero mi tiempo aún no ha llegado. Yeshua conocía porque él caminaba de día. Es lo mismo que cuando está el episodio en Juan 4, que está la mujer samaritana y Yeshua le da una enseñanza poderosa a esa mujer acerca de la adoración y le dice a sus discípulos que cuando él propone su rostro para pasar por Samaria, una de las cosas que Yeshua le dice es específicamente que él caminaba de día. Dice, cuando él le dice que él caminaba de día es porque él caminaba bajo la luz del Padre, bajo la revelación del Todopoderoso. Él no caminaba en tiniebla, caminaba en luz. Y como él caminaba en luz, el mundo procuraba, el mundo representado en el sistema babilónico, representado también en Hasatán, me refiero al gobierno y al dominio en las mentes a través de un sistema, procuraba destruirlo porque sus obras son buenas. Y porque él testifica que las obras de este mundo son malvadas, obviamente. Bien, dice, subí vosotros a la fiesta. Yo no subo a esa fiesta, pues mi tiempo no se ha cumplido. Habla de la fiesta de los tabernáculos. Y habiendo dicho estas cosas, se quedó en Galilea. Él esperó el tiempo prudencial antes de subir a la fiesta de tabernáculos. Lucas capítulo 9, 5:1. Ya entonces Yeshua propone su espíritu para ir a Jerusalén. Ya era un tiempo determinante, un tiempo decisivo. En Lucas capítulo 9, verso 51 dice, aconteció que al cumplirse los días de su ascensión, él decidió resueltamente ir a Jerusalén. Yeshua, dice Juan capítulo 7, verso 10. Sin embargo, tan pronto como sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Y envió mensajeros delante de él, dice Lucas capítulo 9, el 52 al 61. Y al ir entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron porque su aspecto era como de que iba a Jerusalén.
viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que descienda fuego y los consuma? ¿Por qué pasó esto? Dice la escritura que no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Samaria estaba en la zona intermedia entre Galilea, que estaba al norte, y Judea, donde está Jerusalén. Entonces, para pasar de Judea a Galilea, que está en el norte, donde está el mar de Galilea, Cafarnaúm, Betania y todas estas regiones, ¿verdad? Que comprenden un área marítima, ellos tenían que pasar por Samaria. Entonces, si iban de Judea a Galilea, entonces necesitaban pasar por Samaria. Y se iban de Galilea, que está al norte, a Judea, entonces, o a Jerusalén, entonces necesitaban pasar por Samaria. Entonces, estos samaritanos vieron que él iba, que él como estaba, lo vieron como iba a Jerusalén, decidieron no darle alojamiento. ¿Ok? Entonces, Jacobo y Juan, este Jacobo es Jacobo el mayor, no Jacobo el menor, que era hermano o hijo de Miriam. Este Jacobo el mayor o Santiago el mayor es de donde dicen que supuestamente él se fue a predicar en lo que es hoy Santiago de Compostela, llamado así en España, supuestamente porque se dice que supuestamente Jacobo el mayor, antes de ser muerto por Herodes en Jerusalén, fue un misionero que viajó a predicar a esta región de España. Sin embargo, no nos vamos a enfrascar ahí, simplemente eso dice algunos relatos históricos. Bien, entonces, viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y los consuma? Ellos quisieron agarrarse de lo que hizo en su momento Elías, ¿verdad? Cuando hizo descender fuego del cielo, por causa de que un rey, Ocosías, rey de Israel, hijo de Acab, dice la escritura que mandó a consultar a Baal-Zebub, dios de Crom, y cuando Ocosías, rey de Israel, mandó a consultar a Baal-Zebub, dios de Crom, dice que Elías recibió palabra y le dijo que acaso no hay Dios en Israel que has mandado a consultar a Baal-Zebub, dios de Crom. Bien, en el hecho en el que estás no te levantarás, sino que de cierto perecerás. Y dice la escritura que él le mandó un escuadrón de 50 con sus 50 y Elías hizo descender fuego del cielo con el primero, con el segundo, hasta que el tercero vino arrepentido con un corazón correcto y entonces Elías bajó con él. Y le dijo en su cara al rey Ocosías de Israel, hijo del rey Acab, heredero de la corona del rey Acab, le dijo, ¿qué acaso no hay Dios en Israel que has mandado a consultar a Baal-Zebub, dios de Crom? En el lecho en el que estás morirás. Entonces, pero las razones de Elías eran razones de justicia. Eran razones de justicia porque el Padre Eterno estaba haciendo, cuando hizo descender fuego sobre el batallón o la compañía de 50 con 50, él estaba haciendo juicio porque venían con una intención para destruir a Elías, para matarlo. Entonces eso, el Padre Eterno les revela a Elías las intenciones de este equipo de 50, de estos soldados traidores, porque iban a matar a un profeta de Dios. Y la justicia, Elías simplemente cuando dice descienda fuego del cielo y te consuma, si yo soy varón de Dios, si yo soy profeta, David el Eterno, que descienda fuego de los cielos y te consuma con tus 50. Él no estaba deseándole el mal en sí, él era un hombre con un corazón correcto, él lo que estaba era hablando el juicio, como hizo Moisés cuando Datán, Abirán y su séquito, cuando él abrió su boca y dijo, si Dios hiciera algo diferente y la tierra abriera su boca, entonces conoceré que esta gente irritó al Dios eterno. Dice que la tierra abrió su boca y se tragó a Datán, a Abirán y a su séquito. Entonces, aquí Dios hizo justicia, pero lo que quería Jacobo y Juan era bajo motivos impuros. Entonces, ¿qué les dice el Señor? Dice que el Señor los reprendió. ¿Por qué Yeshua los reprendió? Por ejemplo, vemos que Ananías y Zafira cuando sustraen el precio de la heredad, Cefas, que ya en ese momento era un hombre procesado por Elohim, un hombre quebrantado, que había pasado sus procesos, y obviamente el estar caminando con Yeshua le permite tener un grado de madurez para afrontar esa situación. Dice que Pedro
los mira fijamente y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Le dijo primero a Ananías, para que tentaras al Espíritu del Señor. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en el momento que él le dice esa palabra tan certera, en el momento que él le dice esa palabra de poder, dice que murió, cayó muerto Ananías. Luego viene Zafira y Pedro la confronta, la mira fijamente a los ojos y le dice, bendisteis en tanto la heredad. Ella dice, sí, en tanto. Y entonces Pedro, mirándola fijamente, le dijo a esa mujer, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Ahí están los hombres que sacaron muerto a tu esposo, te van a venir a sacar a ti. Y en el momento cayó muerta esa mujer y vino un gran temor sobre todo el pueblo del Eterno, sobre toda la quejilá del Eterno, o llamada la iglesia. ¿Por qué el Señor reprende a Jacobo y a Juan? Los reprende por inmaduros, los reprende por tener motivos impuros, los reprende porque los motivos de ellos eran motivos carnales, motivos de la naturaleza caída. No eran motivos correctos. Ellos no estaban actuando como hombres espirituales, como hombres con un corazón de restauración, de misericordia. La Escritura dice claramente, quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. No sé, y lo tremendo, lo que a mí me huele el tapón de los sesos es que el Señor dice, quiero yo la muerte del impío. No tendré yo misericordia de él si se apartara de sus malos caminos, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Eterno. Eso está en Ezequiel. Entonces, el Señor es claro en su palabra, lento para la ira, grande en misericordia. Dios habla claramente en las Escrituras y él se refleja, se exterioriza como grande en misericordia. Claro, él dice que no tendrá por inocente al malvado, pero él es grande en misericordia, regen. Sus entrañas se conmueven por su pueblo. Ellos estaban actuando con ligereza, Jacobo y Juan, no estaban actuando con misericordia, con regen del Padre. Estaban actuando con la ligereza de su corazón de enviar juicio y consumirlos. ¡Guau! Consumirlos. Y dice que enseguida se fueron a otra aldea, los que querían seguir a Yeshua. Bien. Y mientras iban por el camino, alguien les dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Yeshua les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Algunos dicen que esto tiene que ver, hay varias posturas al respecto. Algunos dicen que esto tiene que ver con que Yeshua era muy pobre, no tenía donde caerse, y entonces cuando dice que no tenía donde recostar su cabeza, tenía que ver con que él, por causa de su situación de pobreza, yo creo que esa no es la realidad de lo que enseña la palabra. Él no es que era un mendigo, no. No vamos a decir, algunos dicen que era multimillonario, tampoco exageremos, pero él tenía, si nos ponemos a ver, él tenía tesorero. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Juana, de la que él sacó demonios, creo que eran 7 demonios, de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, era una mujer importante y estaba entre las mujeres que servían al Mesías, a Yeshua. Entonces Yeshua no es tampoco, él no era un mendigo. Cuando dice no tiene donde recostar su cabeza, no se refiere a que era un mendigo que era un pobre. No, el Señor tenía cómo alimentar a las multitudes. El Señor, si tenía tesorero, es porque el Señor tenía lo que necesitaba. Lo que necesitaba tenía. Pero cuando dice la Escritura, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, eso hace referencia a que el Padre está buscando en un sentido profético dónde reposar. ¿A qué? ¿En qué sentido? Tiene que ver con la adoración. Tiene que ver con que nosotros somos un recipiente, nosotros somos lo que en nuestra disposición de corazón permitimos que el Padre tenga un lugar donde reposar. Eso es una figura. O sea, yo me refiero a eso como una figura. ¿Cómo es eso de que el Padre busca un lugar donde reposar? Eso tiene que ver con que tú y yo, cuando le damos adoración a Él, cuando le rendimos todo nuestro ser, cuando le rendimos alabanza, cuando le levantamos un altar de adoración, eso para Él es verdadera comida. Eso para Él es verdadera comida. La adoración para el Padre, mi comida es, dijo Yeshua en
Juan 4, que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Cuando él dice mi comida, es mi necesidad. El Señor no tiene necesidad de animales gordos, de animales cebados, dijo él. Pero él dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, esa figura de recostar su cabeza no es que el Señor necesita recostar la cabeza encima de nosotros. Eso es una figura alegórica. Una figura alegórica que me habla específicamente de que nuestra adoración, de que nuestra vida de rendición, de que cuando nosotros nos rendimos delante de Él, necesita, o sea, es su comida. O sea, mi adoración es comida para Él. Si no, entonces, ¿por qué el Padre busca que le adoren? Dice la palabra. Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, no hace referencia a que era pobre. Hace referencia a la comida del Eterno. La comida del Eterno es nuestra adoración, nuestra rendición. Y dijo a otro, sígueme, pero él dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú anda y proclama el reino de Dios. Esta es una visión absolutamente radical para un momento radical. Hay momentos radicales donde se requieren decisiones radicales y este era un momento radical donde este hombre tenía que tomar una decisión radical porque lo primero es el reino de Dios siempre. Yeshua siempre enseñó que lo primero es el reino de Dios y nuestra familia, nuestros seres queridos van a estar mejor si tú y yo nos preocupamos por hacer primeramente la voluntad de Dios, no satisfacer los intereses externos. Primero no es la familia. La familia estará bien si no llega a ser un ídolo en nuestro corazón. Papá, mamá y los hijos estarán bien cuidados si nosotros no los convertimos en un ídolo, porque la idolatría constituye un tipo de celo enfermizo por las cosas que se vuelven idolatría. Entonces, si tú crees que tú debes amar más a tus hijos, tienes un celo enfermizo por tus hijos que a la postre va a hacer que te vaya mal y le vaya mal a él. Porque solamente haciendo la voluntad de Dios y siendo radical en eso es que tus hijos van a caminar como Dios quiere. A la postre va a ser beneficioso para tus hijos, va a ser beneficioso para tu familia, va a ser beneficioso para tu matrimonio. Si hacemos lo que nos da la gana, entonces obviamente no va a ser así. A otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permite que despida a los que están en mi casa. Yeshua le dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Wow. Eso se llama radicalidad, pero bajo la insignia de la voluntad del Padre Eterno. Lo primero es la voluntad de Dios, que se haga la voluntad del Eterno, como dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, hágase igualmente en la tierra. El hombre que vive para hacer la voluntad de Dios verá la manifestación del reino de Dios. Pero hay situaciones que demarcan o digamos exteriorizan o manifiestan qué es lo que está gobernando mi corazón, qué es lo que está gobernando mi alma. ¿Es el reino de Dios o son los hombres o son las circunstancias, son los problemas? Juan capítulo 7, 11 al 36. Por tanto, los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había mucho murmullo entre las multitudes respecto a él. Pues unos decían es bueno, otros decían no, sino que engaña a la gente. Pero nadie hablaba francamente respecto a él, por temor a los judíos, a los Yehudín. Estando ya la fiesta a la mitad, Yeshua subió al templo y enseñaba. Y los judíos se asombraban diciendo, ¿cómo sabe este letras si no ha estudiado? Entonces Yeshua tomó la palabra y les dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y él no es injusticia. Wow, esta es una de las declaraciones que a mí más me impacta, que hace Yeshua. El que por su propia cuenta habla, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, en él no hay injusticia. ¿Cómo? Es impresionante y le voy a explicar por qué. Si tú y yo hablamos por nuestra propia cuenta, significa que no estamos dependiendo absolutamente del Espíritu de Dios.
Si tú y yo hablamos por nuestra propia cuenta y no somos instrumentos o vasos a través de los cuales el Espíritu de Dios nos está usando, el que es de Dios, la palabra de Dios habla, porque Dios nos da el Espíritu por medida, dice Juan. Entonces, si yo voy a hablar y voy a ser la boca de Dios, tengo que rendirme y tener una vida de rendición y quebrantamiento a Dios. Pero si yo no vivo una vida de rendición y quebrantamiento al Padre Eterno, voy a hablar mis propias palabras. Entonces, si yo no vivo una vida de quebrantamiento, soy un orgulloso, un ensimismado, un vanaglorioso que busca su propia gloria, porque no está rendido a la voluntad del Eterno para que su boca sea no. Dios no está esperando que yo hable de él, Dios está esperando él hablar a través de mí. Y si yo me rindo a él, si yo me dejo quebrantar por él, si yo dejo que la palabra me quebrante, los procesos me quebrante, las circunstancias me quebrante, el Señor me pise las uvas, las olivas, me pise todo, entonces yo voy a ser la boca de Dios en la tierra. Un hombre quebrantado por Dios se convierte en la boca de Dios, porque él no es el protagonista de la historia, él no es el centro, él es simplemente un vocero que permite que Dios hable a través de él. Eso se trata. Entonces, cuando Yeshua dice el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo les hablo son espíritu y son vida, porque él era un hombre de oración. Él era un hombre de pasar toda la noche orando. Y en esa noche de vigilia, de oración, él permitía que su espíritu él permitía, porque él estuvo como hombre también. Y aprendió, dice la escritura que Yeshua aprendió obediencia. En él también hubo quebrantamiento porque él aprendió obediencia. Es tremendo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de que le envió este es verdadero y en él no hay injusticia. Es verdadero y no hay injusticia porque el que habla las palabras, el que es de Dios, a las palabras de Dios habla. O sea, cuando alguien se deja quebrantar por Dios, llega un momento en que esa persona se rehúsa por completo a hablar sus propias palabras. Llega un momento en que esa persona se rinde y dice, ya no vivo yo, sino que vive el Mesías en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo decía, por ejemplo, cuando fui a predicarles a ustedes, a los corintios, dice, cuando me propuse ir a vosotros, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe, vuestra emuná, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice, no os ha dado Moisés la Torá, pero ninguno de vosotros cumple la Torá, porque procuráis matarme. La gente respondió, demonio tiene, ¿quién procura matarte? Yeshua estaba hablándole de las intenciones que ellos iban a tener y no se daban cuenta. Yeshua les está diciendo a esa generación que esa generación tenía la capacidad, hay personas que de repente hoy no lo pareciera, pero tienen el potencial para ser asesinos mañana. Hay gente que tiene el potencial para traicionar a otro. La pregunta es, hay pecados que ya estamos cometiendo, pero la pregunta que yo me hago es, ¿tenemos iniquidades que nos convierten en potenciales traidores mañana? ¿Tenemos iniquidades en nosotros que están vivas allí que nos convierten en potenciales adúlteros mañana? ¿Tenemos iniquidades que no hemos entregado al Padre Eterno que nos convierten en potenciales desobedientes a su palabra, apóstatas, traidores, mentirosos, embusteros, engañadores, truanes? Señores, los pecados que tú y yo estamos cometiendo hoy, debemos pedir perdón, pero no nos olvidemos que también existe la raíz del pecado del hebreo Adón, que es la iniquidad, y de esa tenemos que tener mucho cuidado porque nos convierte en potenciales adúlteros, potenciales asesinos por medio de la palabra. Hay gente que hoy supuestamente adoran, que hoy supuestamente predican, pero el día de mañana tienen un potencial de iniquidad que no se guardan a sí mismos, no lo ponen en el altar y mañana, si no se guardan, podrían ser, ya dejarían de ser simplemente potenciales y son los que hoy son potenciales y no cuidan su vida, son los adúlteros de mañana, son los traidores de mañana. Los niños que hoy no se educan correctamente pueden ser la iniquidad que está ya corriendo en ellos, los perfila como los asesinos de mañana, los ladrones de mañana, los estafadores de mañana, los mentirosos de mañana. Yeshua les estaba hablando en ese momento de una generación que portaba la iniquidad y la abrazaba
de tal manera que en ese momento no tenían los frutos todavía, pero Yeshua sabía el código que tenían. Yeshua sabía que tenían un código que el día de mañana los iba a hacer, los iba a permitir tener, ya no el potencial, sino el detonante para ser asesinos. Yeshua les dijo, no os ha dado Moshe la Torá, pero ninguno de vosotros cumple la Torá porque procuráis matarme. Yeshua les está hablando Yeshua les está hablando proféticamente que eso que estaban ahí era lo que iban a decir más adelante cuando él fuera presentado a Pilatos. Cuando Pilato le preguntara al pueblo qué de hacer con vuestro rey, y toda esa gente empezó a vociferar y a decir, crucifícalo, solamente tenemos un solo rey que es César. A vuestros reyes de crucificar, dijo Pilato. Les decía Pilato, ellos decían, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A esos es a quien Yeshua les estaba diciendo específicamente en ese momento, ustedes procuran matarme. Y ellos decían, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Hay gente que se cree que es la última pexicola del desierto, que tiene una careta religiosa. Y tú lo ves y parecen unos santurrones. Pero por dentro solo Dios sabe que están abrazando el potencial para ser traidores el día de mañana. Están abrazando la iniquidad que los hará ser el día de mañana. Personas, muchos de ellos apóstatas. Señores, no tengamos caretas religiosas. Tratemos con nuestras iniquidades, porque todos estamos en una lucha en esta vida. Seamos humildes, porque Dios nos conoce. Si tú eres una persona orgullosa y arrogante, que te crees el súper de la santidad, Yeshua, quiero que sepa que Yeshua está viendo el potencial que tú tienes. Yeshua sabe qué códigos se mueven dentro de ti. Yeshua sabe que Yeshua se va más allá de las apariencias que tú y yo podamos tener. Y Él está viendo los códigos que nos vuelven potenciales. O sea, lo que tú y yo somos capaces de hacer que todavía no hemos hecho. Y si puede decir. Respondiendo Yeshua le dijo, una sola obra hice. Y ustedes se asombran. Moisés os ha dado la circuncisión. No que sea de Moisés, sino de los padres. Y en Shabbat circuncidáis al varón. Si un hombre recibe la circuncisión en Shabbat, para que no sea quebrantada la Torá de Moshe, os enojáis conmigo porque en sábado sané enteramente. No juzguéis según las apariencias, juzgar con justo juicio. Eran gente religiosa que juzgaba según las apariencias, interpretaban el Shabbat según la ordenanza de los ancianos, pero no bajo verdaderamente lo que el Eterno estableció en las escrituras que representaba el Shabbat. Entonces ellos regían por las takanot, pues aquellos 6,000 preceptos, y le prohibían a Yeshua, por ejemplo, sanar en Shabbat, porque ellos decían que no podía sanar en Shabbat. Pero él les decía, no juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio, no sean hipócritas. Hay mucha gente que vive hoy de las apariencias, lugares, congregaciones que viven según las apariencias, pero el Señor sabe quién es el que se para en el púlpito a hablar, sabe el potencial, sabe cuál es el potencial que tengo yo. Así que no me vea cara de santurrón. Él sabe el potencial que tenemos todos. Yo delante de su presencia lo que sí procuro es presentarme delante de él, pero el mérito es suyo. Este es el Mesías. Decían entonces algunos de los de Jerusalén, ¿no es este quien buscan para matar? Mirad, habla con libertad y nada le dicen. ¿Será posible que los gobernantes hayan reconocido que este es el ungido? Mashiach, porque este sabemos de dónde es, pero cuando ven el ungido nadie sabrá de dónde es. Yeshua entonces, mientras enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo, con que me conocéis y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Yo lo conozco porque vengo de parte suya y él me envió. Entonces procuraban prenderlo, pero nadie pudo echarle mano. Ellos no entendían su lenguaje. Ellos no entendían ellos no entendían el lenguaje que utilizaba en ese momento Yeshua. Le estaba hablando del Padre. Ellos no entendían el lenguaje que Yeshua estaba utilizando porque tenían las mentes embotadas. La religión les había
distorsionado el entendimiento, tenían agua en el cerebro. Hay gente en este mundo que tiene agua en el cerebro que no entiende el lenguaje del Espíritu de Dios, porque para él es locura. Es un misterio oculto que se revela a los niños. Dice, con que me conocéis. Ellos decían, cuando venga el Mesías, no sabremos de dónde es. Ellos creían que lo conocían. Ellos creían que venía de Nazaret y ellos pensaban que de Nazaret no podía resultar nada bueno. Pero no entendían la historia, o sea, no comprendían la historia de que el emperador, el emperador que estuvo específicamente durante el tiempo de Yeshua, antes del emperador Tiberio, se me fue el nombre de ese emperador, Augusto César, perdón. Augusto César mandó a empadronar todos los niños. Y en este tema del empadronamiento, cada uno debía ir al lugar de su origen y al lugar de su linaje. A José le tocó, viviendo en Nazaret, le tocó ir a Belén, porque era de la casa y familia de David. Entonces, por eso Yeshua, y tocó, no casualmente, causalmente por Dios, el nacimiento de Yeshua en ese momento, donde José tiene que ir a Belén para que Yeshua nazca allí en Belén, para que se cumpla la profecía de Miqueas. Ellos no conocían esa historia. No conocían esa historia porque realmente el Mesías tenía que venir de Betlehem, de Judea. Bien. Entonces procuraban prenderlo, pero nadie pudo echarle mano porque aún no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando venga Mashiach, o el Mesías, hará acaso más señales que las que éste hizo. Las señales daban testimonio del Mesías, pueblo. Las señales daban testimonio de que él era el verdadero. Las señales daban testimonio. Satanás no podía dar lo que no tenía. Satanás no podía hacer estas cosas que solamente él podía hacer. Recuerden que cuando Moshe estaba frente a los hechiceros de Faraón, cuando se realiza la plaga de los piojos, ¿qué dijeron los hechiceros de Faraón? ¿Qué dijeron? El dedo de Dios. Este es el dedo de Dios. Y dice que el Faraón endureció en ese momento su corazón. Ellos reconocieron que solamente el dedo de Dios podía producir eso. Solamente el dedo de Dios podía abrir los ojos en ese momento del ciego. Solamente el dedo de Dios podía resucitar a la hija de Jairo. Satanás no lo podía hacer y no lo puede hacer. Los fariseos envían alguaciles para prender a Yeshua. Oyeron los fariseos a la gente comentando estas cosas de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendieran. Entonces Yeshua dijo, aún estoy con vosotros un poco de tiempo y me voy ante el que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy vosotros no podéis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde intenta ir este? Que nosotros no lo hallaremos. ¿Se irá acaso a la dispersión de los griegos a enseñar a los griegos? Ellos pensaban que él se iba a ir a esa dispersión, pero no, él no está hablando de irse para allá. Él está hablando de que llegaba su tiempo del sacrificio de Pesach. Llegaba su tiempo de que le correspondía dar su vida como el mayor altar de adoración para la redención del hombre. Bien. ¿Qué significa la palabra esta que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy vosotros no podéis ir? Señores, todo esto sucedió en la fiesta de Sukkot, la fiesta que proclama, que nos habla específicamente, del tiempo del Olam Habá o del Atif Labó, el milenio. En ese tiempo es que celebraremos juntamente con Yeshua, celebraremos con él el reino. Dice la escritura que la ciudad que no fuere a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la lluvia no descenderá, dice Zacarías, no descenderá lluvia sobre ellos. Será en el milenio, en el Atif Labó, Olam Habá, después de que sucedan todos estos acontecimientos de la semana 70 de Daniel, es que se cumplirá proféticamente Sukkot. Esta fiesta de tabernáculos que nos habla específicamente del tiempo en que los hijos de Israel estuvieron acampando en el desierto en tiendas. Por eso se habla de fiesta de los tabernáculos como un recordatorio del dosel, como un recordatorio de que la gloria de Dios estaba
sobre ellos. La gloria de Dios representa la cobertura, un cobertor sobre ellos, el dosel, por el pacto por la que tú vas. Entonces, esa fiesta de tabernáculos o Sukkot, en medio de esa fiesta, el Señor está proclamando todas esas poderosas palabras. En medio de esa fiesta. Era una fiesta de regocijo. Era una fiesta de alegría. Y en medio de una fiesta de alegría, en medio de una fiesta donde se acostumbraba el regocijo después de la fiesta de Yom Kippur, que era una fiesta de más bien un poco, era la más solemne, mucha tensión. Pero esta de Sukkot representaba gozo, alegría. Gozo y alegría. Y en medio de esa fiesta de gozo y de alegría, Yeshua proclama todas esas poderosas palabras llenas de poder, de autoridad, de fuego. Dice Juan capítulo 8, verso 1 al 11. Fíjate, este pasaje que vamos a leer a continuación, este pasaje que vamos a leer a continuación dice que Yeshua se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándoles enseñaba. Este pasaje, según algunos historiógrafos, fue añadido, incluso en la Biblia textual no está, porque se dice que en los originales, los más antiguos, del Textus Receptus, no aparece esta historia. Sin embargo, otros afirman que pudo haber sido extraída intencionalmente para quitarle, para que el perdón que Yeshua le concede a la mujer adúltera no fuera tomado como una puerta para la ligereza. Hay dos posturas en cuanto a esto, pero vamos a enseñarlo, ¿verdad? En la Reina Valera del 61 está. Dice, y Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y otro detalle es que en los evangelios cronológicos aparece específicamente dentro del versículo del capítulo 7. ¿Por qué? Porque después de que Yeshua declara esas poderosas palabras del capítulo 7, que después de eso dice que procuraron matarlo, procuraron apedrearlo, que después volviera a aparecer con este relato no tiene sentido porque él estaba amenazado de muerte de ser apedreado. Ellos creían que era un blasfemo. Entonces lo ubican en el capítulo 7, a diferencia de la Reina Valera que lo ubica en el capítulo 8, como si él volviera a aparecer después de aquel acontecimiento. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Quiere decir que metieron el ojo y se fueron hasta el lecho donde estaba la mujer con el hombre. Y en la ley nos mandó, en la Torá, nos mandó Moshe a apedrear a tales mujeres. El hombre y la mujer que fueran encontrados en el acto mismo de adulterio serán sacados afuera y apedreados, dice la ordenanza, ¿verdad? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer estaba en medio. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno. Get out. Vete y no peques más. Resulta que Yeshua, como rabino que era, tenía la autoridad para decidir este tipo de casos judiciales de la Torá, si se le pueden llamar así. Un rabino tenía la autoridad de tomar esa decisión. Yeshua no era solo un moré, un maestro. Yeshua era un rabino. Quiere decir que no solamente tenía la autoridad de enseñar,
sino también tenía la autoridad de juzgar este tipo de casos específicos. Y fíjate que Yeshua le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Quiere decir que hay algo, si realmente este pasaje, esta porción de las Escrituras está incluida dentro del canon, vamos a creer que sí. Vamos a creer que sí, que hubo una mano peluda que lo sacó y por eso no está en los Textus Receptus más viejos. O sea, se hizo con alguna intención allí. Pero si verdaderamente está en los Textus Receptus más antiguos, las versiones más antiguas, es un pasaje, una porción bastante profunda. Y el Espíritu de Dios guarda la palabra. Entonces, él le dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Se parece a mucho cuando él le dice, cuando lo confrontan los herodianos y los fariseos le dicen a Yeshua, es lícito dar tributo a César. Él les dice, enseñadme la moneda y su inscripción. ¿De quién es la efigie que está en esa moneda? Todo el mundo gritó de César, y tal a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí hay también una salida de sabiduría como una solución salomónica, se podría decir. Una solución salomónica porque él le permite a ellos mismos, que eran los que querían apedrearla, que decidan. Recuerde que Salomón, si algo hizo, fue que puso a decidir a las dos mujeres con respecto al hijo de, que una presumía que era su hijo y la otra también decía. Y cuando él mandó a cortar al niño en dos, la mujer que era verdaderamente su madre, se conmovieron sus entrañas y dijo, es su madre. En este caso específico, él le dice con una solución también de sabiduría, le dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Es decir, él no está negando la Torá, ni no está negando la Torá, ni la solución o la orden que da la Torá. Lo que pasa es que quien está frente a ellos en ese momento es la redención. Y Yeshua no la condenó después, porque acuérdense que él iba a tomar en el madero nuestros pecados. Es decir, no es que las consecuencias del pecado de que ella fuera apedreada no fueran correctas. Él les dice que ellos lo hagan, pero bajo el entendimiento de que sepan que si están libres de pecado, y ninguno estaba libre de pecado. Él no la condena, le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, porque él iba a recibir el castigo de ella. Él iba a recibir la imputación de ella, del pecado de ella. O sea, no es que las consecuencias de la Torá, del que cometiera adulterio en el mismo acto y se sacara y fuera apedreado, no es que, digamos, el Yeshua negó eso. No es que lo abolió en ese momento, es que él lo que hizo fue que lo tomó para él. O sea, cuando él iba al madero, él estaba tomando el castigo de esa mujer y lo estaba asumiendo sobre sí mismo. Por eso le dicen, y yo te condeno. Porque él tomó el castigo tuyo y mío. Él tomó el castigo. Él en el madero sufrió ese apedreamiento, esa pena de muerte. Se sustituyó. Lo que hubo fue una sustitución del destinatario del castigo. Pero el castigo va. Es como si Dios dijera, el castigo va. Solo que el destinatario del castigo lo tomó sobre sus propios lomos. Y ella dijo, y él le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno. Entonces Yeshua, ni yo te condeno, vete y no peque más. En ese momento fue la misericordia de Dios sobre ella. ¿Por qué?
Lo mismo que sucedió con el que estaba en el madero junto a Yeshua, el ladrón. Se arrepintió de corazón. Yeshua tomó sobre sí el castigo. La escritura dice en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hubo una sustitución. Bien, continuamos. Juan capítulo 7, 37 al 52, ríos de agua viva. En el último día, el más grande de la fiesta, Hoshana Rabbah, el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del espíritu que iban a recibir los que creyesen en él, porque todavía no había espíritu, pues Yeshua no había sido aún glorificado. En el último día de fiesta, en el Hoshana Rabbah, Yeshua proclama la palabra y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Wow, en ese momento específico, Yeshua estaba proclamando que él era el agua viva, que él era el agua que se proclamaba en esos Hoshana Rabbah. Había una proclama que tenía que ver con el agua específicamente. Y Yeshua toma esa proclama que se hacía en Hoshana Rabbah y proclama que él es la fuente de agua de vida. Esa fuente de agua de vida que se proclamaba desde tiempos, en todas las fiestas, Yeshua proclama que él es la fuente de agua viva. Y al oír estas palabras de entre la multitud decían verdaderamente este es el profeta. Otros decían este es el Mesías, pero otros decían ¿acaso el Mesías viene de Galilea, de Nazaret? Nos dice la escritura que el Mesías viene de la descendencia de David y de Betlehem, la aldea de David. No sabían que Yeshua había nacido en Belén. Querían que por ser originario de Nazaret había nacido ahí. Por esto surgió una división entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderlo, pero nadie le echó mano. Así que los alguaciles fueron a los principales sacerdotes y fariseos y ellos le dijeron, ¿por qué no los trajiste? Y los alguaciles respondieron, nunca un hombre habló así. Entonces los fariseos le dijeron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso alguno de los magistrados o de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente que no conoce la Torá es maldita. Nicodemo, el que antes había ido a él y era uno de ellos, le dice, ¿juzga acaso nuestra Torá al hombre sin que primero lo oiga y conozca qué hizo? Respondiendo y le dijeron, ¿acaso eres tú también de Galilea? Escudriña y verás que de Galilea no surge ningún nabí. Ellos no sabían que Yeshua era de Betlehem. Ellos ignoraban que Yeshua era de Betlehem de Judea. Por eso, en ese sentido específico, lo subestimaban. Pero él dijo en ese momento, el que cree en mí de su interior fluirán ríos de agua viva, porque él es la Torá viviente. Él es el todopoderoso, el gran yo soy, el verdadero, el justo, el poderoso. De su interior fluirán ríos de agua viva. Y yo proclamo en este día que esos ríos de agua viva llenan tu vida, llenan tu corazón, llenan tu mente, llenan tu familia, llenan tu alma, que este es un desbordar del río de Dios, que se desatan los ríos de Dios. Como dice la escritura, derramaré mis aguas sobre sequedales y mis ríos sobre la tierra árida, haré reverdecer la tierra seca. Yo lo proclamo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, que los ríos de agua viva llenan tu hogar, llenan tu vida, llenan tu familia. Y en este cierre de Shabbat, si estás allí con tu familia, si estás allí con tu familia, vamos, si tienes allí los elementos, el pan, y ahora que hemos terminado la porción, si tienes ahí el pan, el vino y las especias aromáticas, proclama conmigo el vino.
Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, Creador, que haces, bendito tú, Señor, Creador, o que haces brotar el vino, Señor, que haces brotar el mosto de la uva. Te damos gracias y te damos toda la gloria a ti. Gracias, Señor, por la sangre que emergió de ti. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio, de tu redención, hemos recibido vida y vida en abundancia. Gracias porque a través del pago del precio que tú hiciste en el madero, tú nos compraste por precio y el precio fue la sangre. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el creador del fruto de la vid. Tú eres el creador de este fruto, Señor. Te damos gracias. Participe del vino. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra. Gracias porque tu cuerpo fue partido por nuestros pecados. Y en ese sacrificio hemos recibido vida. Y recibimos también la presencia de Adonai en nosotros. Gracias porque nunca faltará el pan en nuestra mesa. Nunca faltará jamás lo que tú has determinado para nuestras vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Tome las especias aromáticas. Bendito seas tú, Señor, nuestro Rey del universo, creador de las especias aromáticas. El Shabbat se va, pero nos deja su aroma. El aroma es el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh sobre nosotros, revistiéndonos de su presencia, revistiéndonos de su gracia, de su cobertura. Como tú dejaste esas 5 unciones, esos 5 mantos, para revestirnos y para perfumarnos hasta la venida del novio. Gracias, Señor. Vamos a cantar esta canción preciosa. Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Baed. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, Shema, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo proclamo sobre tu vida, en el nombre de Yeshua, proclamo un tiempo de libertad. Proclamo que este será un tiempo de rompimiento, de libertad. Proclamo que en este tiempo de examen, el Padre Eterno nos está examinando, proclamo que será un tiempo de limpieza, de renovación, de regeneración, de transformación, de limpieza en el nombre de Yeshua, de purificación por el Espíritu de Dios. Que la unción de Dios, las aguas de Dios te van a llenar completamente. La unción de Dios te llena, te cubre. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua. Un abrazo para todos los que estuvieron conectados en este tiempo. Les amo, les abrazo y este ha sido un tiempo de poder en su palabra. Te bendigo. Así que nos vemos en una nueva ocasión de este estudio de los evangelios cronológicos. Shalom para todos.